Hola a todos y bienvenidos nuevamente. La idea de hoy es hacer un video en base a consultas que me hacen muy usualmente muchos colegas de por qué, siendo arquitectos, ingenieros civiles o constructores, por qué deberíamos programar y por dónde comenzar. Entonces, tomando esta primera pregunta, vamos a responder por qué deberíamos programar siendo arquitectos, que es una carrera que no tiene mucha relación inicialmente, por lo menos no, a primera vista parece que no tiene ninguna relación con la programación, pero vamos a ver que eso no es tan cierto. Hoy vamos a ver las razones, qué lenguajes escoger, por dónde comenzar y blogs útiles para comenzar con nuestra tarea de la programación. Lo primero, las razones. La primera razón creo que es porque nos permite dominar nuestras herramientas. Cuando nosotros empezamos a entender el mundo de la programación, comenzamos a entender cómo fueron llevados a cabo los software, entendemos mejor las limitaciones y podemos entender mejor también sus potencialidades. Entonces yo creo que uno no es verdaderamente un maestro al 100% en un software si no entiende la programación que hay detrás del mismo. Otra razón muy importante, que es como decía Steve Jobs, es que me parece que todos en este país deberían aprender a programar una computadora porque te enseña a pensar. Y esto tiene muchísimo de cierto, porque la forma que nosotros tenemos a la hora de pensar es una forma muy lógica que nos ayuda a utilizar esa forma de pensar para resolver cualquier otro problema, no solo para programación. Entonces es muy interesante entender esos conceptos de algoritmos y comenzar a resolver problemas con esa lógica. Inclusive, ¿cómo será esto importante? Que, por ejemplo, en Inglaterra ya ha comenzado a incluir la programación en la currícula de todos los niños de 5 años del país. O sea, que la idea de ellos no es solo que arquitectos, ingenieros o programadores. No, la idea es que todos los niños de 5 años del país ya comiencen con una base de programación. Ya desde chicos tengan esa lógica. Entonces, vamos camino a un mundo donde todos los profesionales en un futuro van a saber programar porque tienen muchísimos beneficios. Otra cosa que me parece muy interesante es que nos permite crear herramientas customizadas. No solo nos permite utilizar un software que viene por defecto, sino que nos permite además generar add-ins o generar nuestros propios software que se adapten específicamente a lo que nosotros necesitamos. Entonces no dependemos de compañías creando software al 100%, sino que podemos desarrollar nuestras propias herramientas. La automatización de procesos. Esto creo que no hace falta ni definirlo. Nos permite cualquier tarea que nos podría llevar a veces horas, días o inclusive meses, nos permite automatizarlo y muchas veces reducir los tiempos a un 1 o 2% del tiempo que nos llevaría la tarea en total. Y esto es clave, más hoy en día que las exigencias en los proyectos de la construcción son cada vez más grandes. Otra razón muy, pero muy importante es la de una ventaja competitiva. Todos somos profesionales y estamos en un mercado en el cual debemos competir con otros profesionales. La forma de ser mejores, de tener una mayor ventaja competitiva, es darle un valor agregado a nuestros clientes. No solo por costo al automatizar, sino por muchas veces, o por calidad, al llevar a cabo tareas específicas de una forma muy correcta, sino también de poder brindar servicios que otros colegas no pueden. Si nosotros generamos herramientas específicas, podemos llevar a cabo análisis de nuestras obras y visualizaciones y presentaciones. Hay todo un mundo de cómo generar ventajas competitivas con respecto a otros profesionales que no tienen las capacidades de programar. Y además, finalmente, por más que al principio parezca muy complejo y todo un mundo diferente, programar realmente es, cuando uno lo entiende, es muy muy divertido y es altamente adictivo. Entonces se lo recomiendo a todos. Luego de estar convencidos de que tenemos que programar, de tomar toda esta razón y decir, bueno, adelante, vamos a empezar a programar. La primera pregunta es, bueno, ¿y por qué lenguaje comienzo a programar yo? Porque en la programación hay múltiples lenguajes. Yo
les voy a mostrar 4 lenguajes que creo yo que son, dentro de todo, en el software. Esto está muy basado en mi experiencia personal, ya que yo me dedico mucho a lo que es el mundo BIM. Utilizo Revit, AutoCAD, Grasshopper, SketchUp, 3D Max, 3D Studio, software de visualización. Pero creo que estos son los más utilizados. Inclusive estos 4 son los 4 lenguajes que soporta la API de Revit. Entonces es bastante interesante hacer análisis entre estos 4. Yo creo que hay muchísima información online. Yo Ruby personalmente no utilizo, pero he programado en Python, C# y Visual Basic. Si yo tengo que seleccionar uno, personalmente siempre recomiendo comenzar con Python, porque es el que es más sencillo de todos estos lenguajes de programación. Es muy parecido a estar escribiendo en inglés, básicamente, no es nada complejo. Entonces es hiper recomendable. Luego de haber seleccionado el lenguaje, decimos, bueno, comenzamos con un lenguaje, por ejemplo, no sé, Python, y decimos, quiero comenzar con este lenguaje. Bueno, es importante que sepamos qué pasos tomar. Yo muy usualmente lo que hago es ver que hay usuarios que lo que hacen es, por ejemplo, dicen, yo trabajo en Revit y quieren empezar a programar en Revit automáticamente, quieren empezar a generar soluciones en Revit, quieren hacer sus add-in. Y yo creo que ese no es el paso correcto, porque es que nos estamos salteando etapas que nos van a hacer generar vicios e inclusive que toda la tarea sea mucho más compleja. Yo siempre lo que recomiendo es, si por ejemplo nosotros queremos empezar a programar en un software, por ejemplo Revit, AutoCAD, Grasshopper, SketchUp, 3D Max, decir, bueno, primero tengo que saber usar el software. Es muy difícil estar programando por un software. Se puede, y mucha gente lo hace, pero lo recomendable es saber utilizar el software y después empezar a programar el mismo. Luego de saber utilizar el software, como por ejemplo sería Revit, 3D Max o cualquiera de los que hemos nombrado, tengo que seleccionar el lenguaje de programación y aprenderlo. Lo ideal para esto es aprenderlo por separado, aprender el lenguaje bien sin necesidad de relacionarlo con la arquitectura. Por ejemplo, para Python hay miles y miles de tutoriales online. Yo, por ejemplo, comencé con un libro que se llama Doma de Serpientes para Niños. Increíblemente eso, hace un par de años me dieron un libro que lo que tenía es que era como un cuento contado para niños, pero te enseñaba a programar. La verdad que hiper interesantísimo. O Learn Python the Hard Way es otro que es muy conocido online. O inclusive en YouTube hay cientos y cientos de cursos gratuitos. Lo mismo va para todos los otros lenguajes, ¿no? O sea, hay muchísima información gratuita online. Lo tercero, creo yo, es importante entender cómo es el proceso de la generación de un software, ¿no? O sea, no basta solo con aprender el lenguaje, sino es importante aprender herramientas que nos permitan compilar nuestro software, como por ejemplo yo trabajo en Visual Studio con C#, entonces me permite a mí compilar ese código para después poder utilizarlo como un plugin. O por ejemplo, cuando quiero subir mi código online, bueno, podemos utilizar GitHub. En GitHub nosotros lo que podemos hacer es compartir código con otras personas, e inclusive lo que podemos hacer es ver las versiones e ir mejorando el código versión a versión. Es un software es una página web muy interesante. Entonces es importante que aprendamos todos estos procesos que tiene. Yo, por ejemplo, al principio empecé desarrollando aplicaciones muy sencillas. Me acuerdo que desarrollé juegos muy simples. Por ejemplo, una vez me tocó desarrollar un juego para practicar, ¿no es cierto? Por ejemplo, era como hacer el juego de la víbora que va comiendo elementos en el celular. Bueno, lo hice en la computadora para aprender a hacer un software, y así sucesivamente, haciendo pequeñas cosas que me permitan entender cómo es trabajar con software y cómo es trabajar muchas veces desarrollando código con otras personas. Y finalmente, sí, después de haber hecho los 3 pasos anteriores, tomar la API, la Application Programming Interface de nuestro software, tomar por lo general todas las Application Programming Interface vienen con un SDK, que es un Software Development Kit. Con este kit nosotros ahí tenemos un archivo help, que es el que nos dice todas las clases, métodos y propiedades que tiene nuestra API. Y además de eso,
tenemos muchas veces tutoriales o inclusive manuales de cómo utilizar nuestra API, inclusive muchas veces tenemos ejemplos. Entonces es muy importante si podemos conseguir el SDK de nuestro software, es lo más importante. Luego de eso, yo quiero dejarles un pack de web útiles muy humildemente, muy simples, pero son las que a mí al comienzo me sirvieron mucho, entonces se las quiero dejar a ustedes, tal vez a alguno les sirva. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con Revit, con la Revit API. Yo creo que Jeremy Tamick es tal vez el máximo exponente de lo que es la API de Revit. Es increíble lo que sabe. También hay una página llamada Boost Your BIM, que es muy buena también de la API Revit. O si no, Autodesk tiene en su página web muchísimos tutoriales que nos permiten a nosotros comenzar a trabajar desde cero con la API Revit. También yo lo que hago mucho es trabajar con Dynamo. Dynamo lo que tiene es su página Dynamo BIM. En la misma tiene muchísima información y código, cómo empezar con la API de Revit. Es muy útil, es otra herramienta muy útil. El software de programación visual es un tema también muy útil para los que quieren empezar a programar. Y también es muy importante tener en cuenta que ya sea para Revit, AutoCAD, o el software que sea, también hay muchísima información en GitHub online, está el código de muchísimos programadores, entonces eso también es de muchísima utilidad. AutoCAD, por ejemplo, está el ADN blog o la página de Autodesk. Ambos tienen hasta tutoriales para empezar desde cero para usuarios que no tienen casi ni idea de programación. Y Rhinoceros también está de Signalize, que es una página yo creo una persona que sabe muchísimo, que se llama Brian Rangley. También es muy bueno, porque tiene muchísimos tutoriales de scripts de Python para empezar a trabajar en Grasshopper. Entonces es muy interesante. Grasshopper es un lenguaje de programación visual como Dynamo, pero está orientado al 100% para Rhino. Entonces, estas serían un poco las páginas que a mí me ayudaron y se las dejo por si alguno de ustedes utiliza alguno de estos software para que lo utilice. Y si no, no se preocupen que si utilizan otro tipo de software, seguro hay muchísima información online, porque hoy hay muchísimo hincapié de que todos los usuarios, todos los profesionales comiencen a programar. Finalmente, les quiero dejar con una reflexión de que no tengan miedo. Al principio puede ser algo a veces no tan sencillo o frustrante, pero créanme que la curva de aprendizaje es empinada al principio, pero muy rápidamente van a empezar a comenzar a desarrollar cosas y van a ver que luego de hacer eso, su forma de trabajar y su forma de pensar va a cambiar totalmente y van a ver los frutos de eso en muy poco tiempo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.